Hola, muy buen día, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Quiero iniciar mencionando la siguiente frase de Lucio Anea Séneca. El gobierno más difícil es el de uno mismo. Y vaya que es muy cierta esta frase, pues conforme vamos creciendo, no solamente de manera física, sino también van creciendo cosas, experiencias en ocasiones bonitas, en experiencias amargas. Y todo esto va modificando nuestro carácter, nuestro temperamento. Algunos recuerdos, sentimientos, expresiones son benéficos para nuestra vida, pero otros no. De tal forma que es importante que tú y yo aprendamos a gobernarnos a nosotros mismos. Desde el primer tema de esta serie, Fructifiquemos, el Señor nos hablaba que una planta para que pueda fructificar y pueda dar más fruto necesita ser podada. Lo leímos en Juan 15 del 1 al 4. Dice la palabra, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. De tal manera que continuamente necesitamos revisar el estado de nuestro corazón, el estado de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. ¿Qué necesitamos cortar? ¿Qué necesitamos podar en nuestra vida para que podamos crecer, para que podamos fructificar? Y si no los podamos y nos quedamos con todo ese tipo de situaciones, pues nos podemos estancar o incluso nos podemos secar. Hay una palabra, una frase muy interesante de Wilkinson que dice: los cristianos más gozosos y más fructíferos son los más podados. ¿Qué nos quiere decir con esto? Aquellos que se someten continuamente a estar podando en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, todas aquellas situaciones que no les conviene al alma. Pero para que tú y yo descubramos qué es lo que me está estorbando, Dios está esperando que tú y yo estemos trabajando y que estemos desempeñándonos en un área muy fundamental. En este día vamos a concluir con nuestro tema número 10 de nuestra serie Fructifiquemos. El día de hoy vamos a ver fructificando en la templanza. Si gustas acompañarme, vamos a leer el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Está escrito: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Mira, pon atención en esto. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Y te damos gracias por tu palabra, que siempre será viva y eficaz a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esta nos transforma, esta nos renueva, esta nos fortalece. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje están encerradas varias verdades bíblicas importantes en la Biblia. Número 1. Dios nos ha confiado lo que hay en su corazón al darnos a conocer sus verdades espirituales que están descritas en la Biblia. Fíjate qué amor tan grande de parte de nuestro Dios. Él te está confiando a ti y a mí su palabra para que podamos hacer buen uso de ella. Número 2. Él nos llama a ti y a mí como un especial tesoro. Y aún confía y quiere que tú y yo crezcamos como una nación santa
de reyes y sacerdotes bajo su servicio. Verdad número 3. Él nos da promesas. ¡Qué bendición! Yo creo que esta es la parte que más le gusta a todo cristiano. Para que tú y yo crezcamos en gracia, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y aún así, ser partícipes de su naturaleza. Mira qué bondad de Dios. Nos da promesas para que tú y yo podamos ser partícipes de su naturaleza. Número 4. Todo esto lo vamos a obtener siempre y cuando tú y yo huyamos, como está escrito en este pasaje, de toda concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es ese deseo desmedido de nuestra carne, de nuestra mente. Para que podamos huir de todo esto, precisamente necesitamos aplicar la templanza. Mira, en 2 de Timoteo 2, versículo 22, te voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Huye de toda pasión juvenil. Huye de todo aquel deseo de la carne que nos habla Gálatas 5. Y verdad número 5, necesitamos ser diligentes. ¿Qué significa ser diligente? Necesita ser esforzado. Poner de nuestro esfuerzo añadiendo a la fe en Jesucristo, como está escrito en el pasaje de 2 de Pedro que leíamos, virtud. ¿Qué es la virtud? Estar dispuesto siempre a hacer el bien. Una persona virtuosa es una persona que siempre quiere hacer el bien. Pero también dice la palabra, fíjate, poniendo, te vuelvo a leer en 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Qué importante es que no solamente hagamos lo bueno, sino también que tengamos conocimiento de que es bueno hacer las cosas. Dice la escritura en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Escudriñamos las escrituras porque ellas nos dan el conocimiento del camino de la vida eterna. Ellos son los que nos muestran la manera de conducirnos apropiadamente en esta tierra. Necesitamos poner conocimiento a la virtud. Porque como dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, que su pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. O no solamente porque le falta conocimiento, sino también porque se olvida de la ley del Señor. Por eso es que tú y yo necesitamos, como dice el pasaje inicial de 2 de Pedro, al conocimiento necesitamos ponerle dominio propio, dominio propio. Dice la escritura en Gálatas 5 del 22 al 23. Te voy a leer la Nueva Versión Internacional. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Verdad número 7. El tener el conocimiento de la palabra no es suficiente, sino que tenemos que aplicar el dominio propio o la templanza, que son sinónimos. Es decir, cuando hablemos de templanza es hablar de tener dominio propio. Revisemos algunos significados importantes. ¿Qué es la templanza? La templanza es la cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Consiste en la moderación de los apetitos y de la atracción que ejercen los placeres a partir de la razón. También son sinónimos de templanza: abstinencia, continencia, sobriedad, moderación, dominio propio. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, controlar nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Sentimiento.
Lo podemos definir como una reacción física a un pensamiento. Es esta virtud que consiste en el control de las pasiones, especialmente la de los apetitos sensuales. Debe formar parte del carácter de un ser humano. Sinónimos de dominio propio: poder, fuerza, autoridad o control que ejerce una persona sobre sí misma para hablar y accionar. Cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando llegamos al conocimiento de la palabra, es necesario que le permitamos al Espíritu Santo que transforme todo nuestro ser. Y mira, hay una palabra preciosa, si gustas acompañarme, en 2 de Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que su Espíritu Santo nos da. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De entrada, para que tú y yo fructifiquemos en la templanza, fructifiquemos en el dominio propio, necesitamos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Mira, la palabra dominio propio o templanza viene de una palabra griega que es enkrates, que significa bien controlado, dueño de sí mismo, que se ejerce autoridad sobre nuestro ser, fuerza o templanza. Es decir, la templanza o el dominio propio nos habla de que seamos dueños de nosotros mismos, no que nuestros sentidos, no que nuestros pensamientos nos gobiernen, de tal manera que necesitamos ejercer dominio propio, es decir, ejercer esa fuerza para controlar cualquier gusto o deseo que no es correcto. Platón dijo lo siguiente: la victoria más grande e importante es conquistarse a uno mismo. ¿Qué significa cuando una persona ejerce dominio propio? Mira, número 1, es el poder que tengo de ser mayordomo de mi ser. Disponer mi ser para ejercer mi vida, mi cuerpo para hacer el bien y tener el poder para decidir lo bueno. Esas son las manifestaciones, las consecuencias cuando tú y yo ejercemos el dominio propio en nuestras vidas. Número 2. Esa acción de dominar sobre algo, sobre alguien, es ejercer control, es decir, dominar nuestro viejo hombre, dominar nuestra concupiscencia, nuestras pasiones, nuestros deseos. No podemos ser amables con nosotros mismos. Número 3, es esa capacidad que tiene un individuo de controlarse o equilibrar sus acciones o emociones, sobre todo en estos tiempos o en los tiempos de prueba, de aflicción. Qué importante es fructificar en el dominio propio. Te digo algo, una persona que ejerce dominio propio o templanza, nada le saca de su equilibrio emocional. Ahí ves cuántas personas viven en depresión, viven en ansiedad, debido a que no saben controlar el dominio propio. El dominio propio o la templanza, entonces, ¿sabías que es una característica, que una virtud, un valor importante, parte del fruto del Espíritu Santo que se va desarrollando con el tiempo? Se va ejercitando poco a poco. Así como el deportista, ¿verdad?, que ejerce una disciplina, necesita irse entrenando poco a poco, necesita prepararse, necesita entrenar, necesita llevar y regular su régimen de alimentación y necesita prepararse continuamente para poder ser un campeón y para poder escalar y tener la medalla o el premio o el galardón. Pues así también nosotros necesitamos estarnos ejercitando en la templanza, cuando cada día de nuestras vidas. Algunas áreas en donde podemos ejercer el dominio propio. Básicamente te voy a hablar de 2 áreas. Ejercer dominio propio en el cuerpo y ejercer dominio propio en el alma. En Romanos 6:12 dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Cuando una persona no ejerce el dominio propio en su cuerpo, cede ante sus placeres, ante sus deseos, ante sus apetitos, que significa la concupiscencia, antes de pensar en lo que le conviene. ¿Cuántas personas fornican, adulteran, lastimándose su propio ser por dar rienda suelta a sus deseos? Cuando ejercemos tú y yo la templanza o el dominio propio, huimos de todo lo que pueda contaminarnos. Porque cuando una persona fornica contra su cuerpo, peca. Dice la palabra en 1 Corintios 6 del 16 al 19. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué importante es que tú y yo estemos trabajando en sujetar este cuerpo a la voluntad de nuestro Señor. ¿En qué áreas? En el área de la comida. Dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguno de ellos. Tenemos que cuidar este cuerpo, porque este cuerpo, como leíamos, es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Y mira, hay un ejemplo muy interesante, yo te voy a invitar a que ahí en casa lo puedas tú estar meditando en Génesis 39, en donde José, tú recordarás, uno de los hijos de Jacob, fue llevado a Egipto, vendido a una caravana de ismaelitas, y entonces halló gracia delante de una persona en autoridad llamada Potifar. Y dice la palabra del Señor. Era un egipcio, era un funcionario del faraón y capitán de su guardia. Y en el versículo 2, te lo voy a leer de Génesis 39, dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Esta parte es clave para lo que vivió José después de esto. José estaba al lado del Señor, estaba con el Señor, que nos habla que él tenía una relación estrecha con Dios. Tú recuerdas la historia o has leído la historia, que la esposa de Potifar puso sus ojos en José, en este joven. Seguramente era muy guapo, pero sobre todo era lleno del Espíritu Santo. Y bueno, ella quiso acostarse con él. Y día con día le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Obviamente quería adulterar con él. Pero ¿qué crees? José no cedió a la tentación. Era un joven de menos de 20 años. Un adolescente en el cual pues todavía no, su sexualidad no está bien ejercida, solamente si es lleno del Espíritu Santo, si tiene el desarrollo del dominio propio, pues puede él ser fortalecido con Dios. Sin embargo, él huyó y salió, dice la Escritura, de toda esta tentación. Él no permitió que ese deseo de esta mujer llegara a su cuerpo, llegara a su alma, llegara a sus pensamientos, sino que él decidió huir y salir de toda tentación, abandonar completamente a esta persona. ¿Conoces la historia? Mintió esta mujer, fue llevado a la cárcel. Pero aquí lo importante que podemos ver en esta historia es que José ejerció dominio propio en su cuerpo. ¿De qué forma? Huyendo y saliendo del pecado. No podemos darnos concesiones. Si tenemos alguna debilidad en algún área en donde afecte nuestro cuerpo, no te puedes dar concesiones. Tenemos que aprender a dominar, ¿verdad? A dominar nuestro cuerpo. ¿Cómo? Llenándonos de la presencia de Dios y sobre todo estando con Dios. Así como José estaba con Dios, dice la Escritura, Dios estaba con José. Tú has leído en Santiago 4:8, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Pero también dentro del cuerpo es importante
que aprendamos a dominar, por ejemplo, nuestra lengua. En Santiago 3, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué importante es que tú y yo aprendamos a dominar esta lengua, a sujetar a la voluntad de Dios cada una de las palabras que salen de nuestra boca, porque lo que contamina al hombre, tú lo has leído, no es lo que entra, sino lo que sale, y esto es del corazón, de tal manera que necesitamos tú y yo estar renovando continuamente el espíritu de nuestra mente, como lo vamos a ver más adelante. También el Señor nos invita a que tú y yo aprendamos a dominar nuestro cuerpo en el área de los sentidos. Tú conoces los 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿verdad? En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos esforzarnos en cuidar cada uno de nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, nuestros ojos, tú lo has leído en Mateo 6 del 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es importante que tú y yo aprendamos a discernir qué es lo que estamos poniendo en la vista de nuestros ojos, qué estamos observando continuamente, si nos edifica, si nos anima, si nos está haciendo mejores personas, si está permitiendo que lo que veamos, ¿verdad? Continuamente en nuestros ojos, esto nos lleva a tener un mayor crecimiento, una mayor madurez y sobre todo ejercer el dominio propio. También nos habla acerca de cuidar nuestros oídos. En Eclesiastés dice la palabra, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y fíjate que en Proverbios 6, del 16 al 19, hay 6 cosas que Dios no permite. Hay 6 cosas que incluso la Escritura dice, aborrece el Señor con todo su corazón. Y esto precisamente nos habla de la forma como algunas personas ejercen sus sentidos, sus 5 sentidos, y que no ejercen el dominio propio. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquí nos habla que una persona que tiene pensamientos inicuos es una persona que no domina su mente, no domina su corazón. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que hablas mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado para que tú y yo fructifiquemos en la templanza o en el dominio propio. Necesitamos estar revisando continuamente cómo se encuentran nuestros sentidos, si se están siendo ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y si no, necesitamos podar muchas cosas. Para ejercer dominio propio en nuestro cuerpo es ponerlo en servidumbre. Dice la palabra en 1 Corintios 9, del 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira qué importante es que tú y yo lo pongamos en servidumbre, lo sometamos, ¿verdad?, a la obediencia al Señor y podamos estar disciplinándonos continuamente para poder fructificar en el dominio propio al estar podando aquellas áreas que no han sido buenas para nuestras vidas. Si hay algo que está dominando antes que buscar tener una relación con Dios, antes de que busques estar realizando actividades sanas, sabes que es tiempo de que lo podes y lo deseches de tu vida. También necesitamos dominar nuestra alma. La vida, dice Thomas Jefferson lo siguiente, la vida carece de valor si no nos produce satisfacciones. Entre estas, la más valiosa es la sociedad racional,
que ilustra la mente, suaviza el temperamento, alegra el ánimo y promueve la salud. Y hablar de dominar nuestra alma básicamente es cuidar lo que pensamos, lo que sentimos, la manera como percibimos en nuestro corazón. Si hay un pensamiento que está dominando mi mente, es que ya estoy pensando mal de alguna persona o algo me está incomodando, cuidado, es una alerta. Si algo te está quitando la paz, es una alerta y tú y yo necesitamos podarlo de nuestro corazón. Eso no tiene que dominarnos, lo que tiene que llenarnos y que todo nuestro ser esté gobernado por el Señor, espíritu, alma y cuerpo. Tú has leído en 1 Tesalonicenses 5:23, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que fructifiquemos en el dominio propio, en la mente, en nuestros pensamientos. Una persona que está dominando su alma es que está dominando su voluntad a la voluntad de Dios. Es que nuestro carácter sea renovado conforme a los principios de Dios. Por eso en Romanos 12:2 dice, no te conformes a los deseos de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación y el espíritu de tu entendimiento, el espíritu de tu mente. Dominar nuestra alma, así como dominar el cuerpo, es necesario, como dice Juan 3:30, que nosotros menguemos para que Él crezca. En Lucas 9:23 el Señor decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También hay una palabra que te la quiero leer en dos versiones de la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Versión Internacional. Proverbios 25:28. Es muy interesante este proverbio. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Este mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Las murallas para cualquier edificación, para cualquier ciudad, sirven para delimitar, sirven para proteger los que se encuentran dentro de ella. ¿Y qué pasa cuando una persona no ejerce el dominio propio? Es como si tuviera murallas o si estuviesen destruidas, sin protección, sin seguridad. Es importante que tú y yo tengamos conciencia de valorar nuestra vida y de poder estar ejerciendo el dominio propio continuamente, de estar podando aquellas áreas para que tú y yo podamos ir creciendo en gracia, en estatura y en sabiduría para con Dios y los hombres. Y entonces estaremos dispuestos a fructificar en el dominio propio. Girus decía lo siguiente, doble victoria tiene aquel quien se conquista a sí mismo. Dominar nuestro Espíritu Santo es cuando esa persona se sujeta al Señor y se llena continuamente de la presencia del Espíritu Santo, cuando tiene esa relación permanente con el Señor, cuando guarda una relación de intimidad con su Creador. Es esa persona que se llena de la palabra, es esa persona que expone su corazón al Señor y le dice como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad, pruébame, límpiame con hisopo, purifícame, transfórmame. Eso es lo que hace una persona que continuamente está interesada en dominar su espíritu. Cuando tú y yo fructifiquemos en la templanza o en el dominio propio, ¿sabes cómo se va a manifestar? Es que vamos a andar en la luz, en el día. Dice la palabra en Romanos 13, del 13 al 14. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuras y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Una persona que está fructificando en el dominio propio se expone a los demás sin problemas, sin esconderse, sin vivir de apariencias. Camina en el día. También es importante para que tú y yo estemos fructificando
Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5 del 6 al 8, dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿De qué nos habla esto? Para que tú y yo podamos fructificar. Necesitamos en la templanza y en el dominio propio, necesitamos andar de día y necesitamos estar velando continuamente. Estar velando, buscando esa presencia del Señor. Por eso en Mateo el Señor decía, velad y orad, para que no entres en tentación. Necesitamos llevar una vida de oración, una vida de relación con Dios, velando y orando para no entrar en tentación. Por eso dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1, versículos del 13 al 15. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les será dada cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llevó. Necesitamos terminar con lo que nos está destruyendo, tomar el control de nuestro ser, que el Señor renueve nuestra mente, no conformarnos a los deseos de este mundo, no conformarnos a cómo hemos estado conduciéndonos, sino tenemos que ejercer el dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué pasa cuando una persona no ejerce el dominio propio? Mira, vive la vida como se va presentando, sin planificar, sin metas, sin objetivos e incluso sin sueños. El que no tiene dominio propio vive una batalla constante consigo mismo. Se mete en situaciones difíciles al no medir las consecuencias de lo que habla o de lo que actúa. Son personas que viven en frustración, en enojo, en angustia, en sentimientos negativos que dañan la mente, el corazón, el espíritu y se manifiesta en el cuerpo. Una persona que no ejerce dominio propio son imprudentes, toman decisiones equivocadas, ejecutan acciones apresuradas que muchas de ellas terminan en fracasos. Una persona que no ejerce dominio propio es una persona insegura, temerosa y hace lo incorrecto. Es una persona que destruye relaciones y es una persona que muy difícilmente alcanzará el éxito. Necesitamos tú y yo llenarnos del Espíritu Santo todo el tiempo, todo el día, para que sea el Espíritu Santo quien gobierne nuestro ser. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, del 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Empecemos a ejercitar dominio propio en aquellas áreas en las cuales nos está costando trabajo. Ejercer control, autoridad y disciplina diaria, poniendo en servidumbre mi cuerpo para que éste sea conquistado solamente por la voluntad de Dios y entonces el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Necesitamos ir podando poco a poco. Necesitamos ir librando batalla por batalla. Así como el deportista, el atleta necesita prepararse para ganar condición, para alcanzar récords, para sobrepasar sus tiempos. Así también tú y yo necesitamos disciplinarnos cada día para poder ejercitar el dominio propio y entonces fructificar en la templanza. Necesitamos renunciar a nuestros propios deseos.
Y como te comentaba en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fructifiquemos en el dominio propio. Dios te bendice y oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tus palabras. Gracias por cada enseñanza a lo largo de estas 10 semanas. Permite que cada uno de nosotros que escuchamos estos mensajes podemos fructificar en cada una de las áreas, Señor, del fruto de tu Espíritu Santo. Enséñanos a meditar en tus palabras, enséñanos, así como María, a guardar todas estas cosas en nuestro corazón y poderlas poner por obra. Te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice, la paz de Dios contigo. Está pendiente de nuestra siguiente serie en nuestro tercer periodo del 2021. Hasta la próxima. La paz de Dios contigo.